esto cerramos la parte de las medidas de tendencia central. Veamos ahora las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos dicen qué tan distintos o similares tienden a ser nuestras observaciones respecto a un valor particular. O sea, tengo un valor particular, quiero saber si en general qué tan distintas son mis variables respecto a eso. Cuánto varían respecto a ese valor. Y generalmente ese valor es una medida de tendencia central como la media a la media, ¿no? Una medida de dispersión es el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, que me da información de cuánta dispersión tengo. O sea, imagínense siempre datos en que todos están concentrados respecto a un valor, como la media, tengo poca dispersión, y datos en donde las observaciones están muy dispersas, o sea, es probable que vea cosas muy lejos de la media y probable que cosas vea muy menores y muy mayores, tengo harta dispersión, mucha dispersión. ¿Ya? Entonces el rango es una opción que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿Ya? Entonces, imaginemos si todos los valores estuvieran concentrados en la media, el rango sería pequeño. Si tengo valores extremos muy mayores, muy menores, eh, voy a tener diferencia y el rango puede medir eso. Claro que no es muy... si tengo outliers me puede asustar de más, puede dar una falsa alarma. Puede que haya un valor muy extremo, pero en verdad no hay tanta dispersión. En verdad hay un outlier. Pero eso es el rango. Y la métrica más estándar, que sé que no la voy a calcular fácil como la diferencia entre el máximo y el mínimo. Si quieren, se lo muestro acá. Acá tengo el range, que es la función que me da el rango. Pero el range me dice entonces cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Y esta función que implementé, max menos min, es la diferencia. Qué curioso. Veamos, uno puede ver siempre la documentación. A veces uno va a los libros, cuál es la definición formal de algo, y después va a la implementación. Y no es exactamente lo mismo, claro. Range returns a vector containing the minimum and maximum of all given arguments. Ya, me da el mínimo y el máximo. Ya, y la división estándar es una medida clásica que yo me imagino que la conocen, que es la raíz cuadrada de la varianza y que mide las diferencias cuadráticas promedio de las observaciones con respecto a la media. O sea, saca un promedio de las diferencias cuadráticas. ¿Por qué son cuadráticas? Porque nos interesa de cierta manera que si algo es muy menor o muy mayor a la media, esas distancias aporten igual a la dispersión. Entonces el cuadrado lleva las distancias negativas a positivas y entonces puede haber una distancia promedio de dispersión. Si no, las cosas se podrían cancelar. Ya, por una razón estadística siempre se divide por m-1, ¿eh? Tiene que ver con el sesgo. Pero esa es la forma en que uno calcula la varianza. ¿Ya? Y en R tiene el comando var de varianza y sd de desviación estándar, que es básicamente la raíz del otro. ¿Ya? Acá puedo entonces hacer sd de sepal_length. Puedo hacer var de sepal_length. Me imagino que si uno hace un squirt de la varianza, tengo la desviación estándar. Ya, perfecto. Otra métrica. ¿Qué nos pasa con, al igual que la media, la desviación estándar puede ser muy sensible a outliers? O sea, un valor extremo, solo un valor extremo, que tiene mucha distancia con la media, puede hacer que mi desviación estándar igual que el rango, me muestre un valor muy grande. Y que tal vez en la práctica solamente se vea a un outlier. Entonces, hay valores más robustas que generalmente se basan en la mediana, que la distancia, por ejemplo, una distancia promedio con la mediana. Entonces está el AAD, que es la desviación media absoluta, que básicamente recibe como parámetro una función de medida de tendencia central y calcula la distancia absoluta promedio. Si ponemos una mediana acá, voy a tener algo un poco más tolerante al ruido. Ya, ¿cómo la puedo programar yo en R? AAD. Básicamente necesito entonces implementar una función que recibe como parámetro una función. Ya, entonces en R ustedes pueden hacer eso porque las funciones son objetos que yo puedo pasar. Entonces yo puedo hacer una función que recibe un vector y recibe otra función.
y lo que devuelve es la media del valor absoluto de x menos aplicar la función de parámetros a x. Y en R cuando pongo como que un parámetro es igual a algo en la declaración, estoy diciendo que ese es el valor por defecto. O sea que si yo no le paso ni un segundo parámetro, siempre va a llamar a este valor, que sería la función mediana. Entonces yo ahora puedo calcular la desviación media absoluta de CPALength y usando un parámetro, aquí está llamando a la mediana y acá está llamando a la media. ¿Ya? Y son muy parecidas entre sí porque parece ser que es un valor que tiene poco ruido, CPALength. Ya, entonces aquí tengo el código, lo tengo aquí, ahí está. Defino a d entonces como una función que recibe x y otra función que por defecto es la mediana y retorna la media del valor absoluto de estas diferencias. Entonces yo puedo hacer AD de CPALength, puedo hacer AD de CPALength y dándole la media debería hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y haciendo la mediana. Ya. Otra, vamos a ver que hay un montón de métricas, es difícil sabérselas todas, pero es bueno saber que aparte de la desviación estándar hay más métricas y que algunas tienden a ser más robustas, outliers. Eso es lo que me gustaría que les quedase. ¿Ya? ¿Cómo se define? Tengo una constante p y es la mediana, multiplico esa p por la desviación media absoluta. ¿Ya? O sea, tengo la desviación media absoluta MAT, en donde multiplico una constante por la mediana de las diferencias absolutas. ¿Ya? Entonces, si acá tengo además una mediana, tengo algo mucho más robusto al ruido. ¿Ya? El comando MAD está definido y con los parámetros center como una función que mide la tendencia central y la variable constant como la constante p. Por defecto se usa la mediana y la constante es 1.4. Vamos entonces a MAD. Vamos a la documentación de MAD para verla porque es media enredada. Claro, tiene una constante que es un número que tiene alguna razón estadística porque cuál se usa y una función que es el centro. ¿Ya? Entonces si yo hago MAD de CPALength me da eso. Imagino que si yo hago MAD de CPALength y le doy min como el centro, ya, no le gustó. Si doy la mediana, ahí tampoco. Ya, creo que, tiene que estar ya calculado. El número tiene que estar calculado. No recibe una función sino un número. Perfecto. Ya. Está implementado distinto a la implementación que nosotros hicimos antes, en que yo le pasaba una función. ¿Ya? Y uno puede jugar con la constante, pero generalmente si lo van a usar, úsenla con los valores por defecto. ¿Ya? Y todas estas métricas, su objetivo, que son distintas a la desviación estándar, como decía antes, es que sean más robustas outliers. ¿Ya? Y finalmente otra que se puede calcular es el rango intercuartil, que sería como el rango que vimos antes. ¿Se acuerdan que vimos el rango? Que era la diferencia entre el máximo y el mínimo, pero como la idea truncada de esto. Saquémosle entonces los valores extremos, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Pues lo hago con los cuartiles. Entonces hago la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Acuérdense que el tercer cuartil es el valor tal en que el 75% de las cosas son más chicas que yo. Y el primer cuartil es tal que el 25% de las cosas son más chicas que ese valor. Entonces la diferencia de eso, el IQR, me da una información también sobre la dispersión que es más robusta al ruido. ¿Ya? Acá la calculo con el comando IQR. ¿Ya? Ok.